Ahí está rojo. Bueno, buenas noches, buenos días, no sé dónde se encuentra. Aquí una vez más estamos ya para continuar este culto casero, ¿sí? Así que le invito a abrir su Biblia en Ezequiel 39. Ezequiel 39 dice así, del 35 por delante. Dos versículos más. Si usted que está del otro lado, sea bienvenido, ¿sí? Si usted se está conectando ya. Y bueno, aquí vamos a hacer este culto casero. 39, 35, dice así. Vamos a leer en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice: me llevó luego a la puerta del monte, del norte, digamos, y midió conforme a estas medidas sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían, dice, afuera el atrio con palmeras a cada uno de sus postes de un lado, dice, y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavaran, ¿cómo? Sí, ¿no? Lavaron el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas, a un lado y a otro lado al otro, para degollar, dice, sobre ellas el holocausto y la expiación, dice, y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas, y a un lado y a otro, y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollaran, dice, las víctimas. Las 4 mesas eran, para el holocausto, digamos, era de piedra labrada, de 1,5 codo de longitud, y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollaran, dice, el holocausto y el sacrificio. Estaba bien detallado, ¿sí? Hasta acá lo que se tenía que hacer en el templo, ¿sí? Eso está hablando del templo, y todos los utensilios que se iban a poner, y para presentar el holocausto hacia Jehová, ¿sí? Porque antes era con un animalito, ahora ya no se hace con animalitos, sino que ya Jesús pagó todo. Así que ahora ya Jesucristo hizo un solo sacrificio para que ya no podamos hacer ningún sacrificio. Así que la persona ya no puede
estar haciendo sacrificios para ser salvo, ¿sí? Sino que la persona ya es libre ahora, solamente de decidir nomás qué es lo que va a hacer con su vida, porque ya se hizo el sacrificio. Por eso la salvación no es por obras, sino que ya le regaló el Señor. Ahora está en usted de que usted le pueda recibir o no el regalo que le hizo el Señor. Entonces, usted tenga memoria de eso, de que Jesús ya pagó por usted, ¿sí? Ya le regaló la salvación, la vida eterna, y ahora, ¿qué más le queda hacer? Nada, solamente alabarle a Dios y nada más. Venir y decirle, Señor, aquí estoy, ¿en qué te voy a servir, Señor? Ayúdame a entender, ¿sí? Nada más, eso, porque ya está todo hecho, todo está hecho. Entonces no hay nada más que hacer. A veces hay mucha gente que hace obras para ganar el cielo, pero no es ya por obras, así que es por gracia. Entonces ya Jesucristo pagó todo. Sí, pero esta noche vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor, ¿sí? A ver. Usted que está del otro lado también acompáñeme, ayúdeme a alabar así. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor ha derramado en mi corazón. Sobre agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Entregaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias,
¿Dónde estaría hoy si tú me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua de un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gloria a Dios, así estuvimos alabando al Señor, ¿sí? Una vez más aquí alabando al Señor. Les demos gracias al Señor porque Él es santo y poderoso, ¿sí?
Él está donde usted está, del otro lado de la cámara, donde usted está, tal vez está en su hogar, tal vez está, no sé dónde, en el vecino, no sé dónde está usted, pero el Señor está. Donde usted está, está el Señor. Aquí también está. Y tal vez dirá usted, ¿cómo que allí está y aquí está también? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente, ¿sí? Entonces, está donde usted está y aquí también está. Así que usted tenga en cuenta de que Cristo siempre está a su lado. ¿Sí? Siempre está a su lado. Y usted no tenga temor, no tenga miedo. ¿Sí? Mejor digamos tenga temor, que es tenerle respeto. ¿Sí? No le tenga miedo. Porque si le tiene miedo, Dios no es malo. Pero va a ser malo un día. ¿Por qué? Porque ya se va a cansar por tantos pecados que hacemos nosotros y somos desobedientes. Y entonces eso le va a cansar. Entonces sí que va a ser malo. Estamos en un tiempo de gracia, así que póngase contento. Sigamos alabando al Señor, ¿sí? Sigamos alabando al Señor. Le demos gracias. A ver, vamos a ver acá. Así. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa?
Señor, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, así estuvimos alabando al Señor. Y bueno, bendito sea el Señor. Ahora nos toca la parte, ¿cómo se dice? También es muy importante la palabra del Señor, ¿sí? Vaya buscando su Biblia. Si usted está recién conectándose, tal vez, busque su Biblia. Vamos a compartir en Hebreos 12, ¿sí? En Hebreos 12 vamos a compartir la palabra del Señor. Vaya buscando mientras me tomo un trago de agua. Capítulo 12 de Hebreos. Vamos a dar lectura así, ¿sí? Tal vez usted está conectándose recién. Sea bienvenido. Bueno, pero abra su Biblia en el capítulo 12 de Hebreos, ¿sí? 12 de Hebreos. Hebreos queda antes de Santiago. ¿Y después de qué? De Filemón. ¿Sí? Ya tiene abierto la palabra del Señor, su Biblia, digamos así. Vamos a dar lectura, ¿sí? Vamos a dar lectura en nombre de Jesús. Dice así. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, dice el título, ¿sí? De este párrafo de la palabra del Señor. Dice, entonces, por tanto nosotros también, teniendo, dice, de alrededor, dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos, dice, por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra ¿de quién? Del trono de Dios. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido, dice, hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado, y habéis, dice, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, dice, diciendo, hijo mío, no menospreciéis, dice, la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, ¿sí? Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, dice, la disciplina, Dios os trata, dice, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos, dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En ella han sido ejercitados. ¿Ejercitados en qué? En la palabra de Dios. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿no lo ha dicho la hermana Teresa que escuche por Facebook? Sí, estoy diciendo. Por eso. Bueno. Entonces, continuemos. ¿Qué más decía acá? Sí, lleva necesidad de decirlo. ¿Sí? Porque estaba triste. ¿Qué va a hacer? Ya estamos en un problema. Pero, continuemos acá. ¿Sí? Por tanto, nosotros, dice acá, también teniendo, dice, alrededor nuestro, tan grande nube, dice, de testigos, despojémonos, dice, ¿no? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos, dice, por delante. ¿Sí? Corramos la carrera con, ¿cómo dice? ¿Rápido? No, con paciencia, dice. Porque este camino es muy largo. ¿Sí? Largo. Y nos cuesta varios años para llegar hasta la meta. Entonces tenemos que ir con paciencia. ¿Sí? Con paciencia. ¿Por qué? Porque si apuramos y renegamos, vamos a cometer, ¿qué cosa? Errores. ¿Sí? Vamos a cometer errores y no nos conviene que cometer errores. ¿Por qué? Porque nos descuentan varios puntos, ¿sí? Es igual que un competidor. Cuando está jugando el básquet, ¿qué está jugando? El vóley, tal vez, ¿sí? O el tenis, tal vez, le van anotando. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? Entonces, lo mismo. Si pierde, ¿qué pasa? Tiene menos puntos, ¿sí? Entonces, nosotros no somos de los que se dejamos vencer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ganar. Tenemos que sumar, no restar. Porque si restamos, estamos en una equivocación, ¿sí? Entonces dice, con paciencia, dice acá. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo, dice, alrededor, dice, nuestro tan grande, dice, nube de testigos. Tenemos muchos testigos, ¿sí? Muchos testigos y que nos están mirando, ¿sí? Entonces, y no se trata de los testigos que están aquí humanos, ¿no? También los humanos nos están mirando, pero esto está hablando de lo celestial, ¿sí? Entonces, está hablando que tenemos testigos arriba en el aire. De eso está hablando. Entonces, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos, dice, por delante. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. El cual por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió, dice, la cruz. ¿Sufrió por quién? Por nosotros. Sufrió por nosotros porque Él fue a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Pero Él fue a pagar. Aquí dice que fue a pagar. ¿Sí? Y sufrió la cruz. Menospreciando, dice, el oprobio.
menospreciando lo propio. Y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Dios le dijo que se siente ahí. ¿Por qué? Porque el Señor fue obediente, ¿sí? Obediente a todo. Por eso decía, yo no hago lo que el Padre no quiere que haga, sino que tengo que cumplir y hacer la voluntad de Él, decía, ¿sí? Tengo que hacer la voluntad de Él, ¿por qué? Porque todo lo que Él me dice que haga, hago. Y lo que no me dice que no haga, no lo hago, dice, ¿sí? Entonces, nosotros también lo mismo. Por eso es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Con qué? Con su vida, ¿sí? Obediente hasta la muerte. Y nosotros, dice, más abajito dice aquí, porque dice que no hemos luchado contra el pecado, dice, hasta la sangre. ¿Qué significa eso? Hasta la muerte. Todavía no nos vino eso. No nos vino esa pruebita todavía, ¿sí? Entonces, estamos tranquilos, estamos viva la pepa, tal vez sí, no se preocupamos mucho. ¿Por qué? Porque no nos viene una prueba que va a trascender hasta la sangre, dice, ¿sí? Ahora, después lo explicamos. A ver cómo dice acá. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal condenación, dice. Dice que consideremos. Considerar es que tomarle en cuenta el sacrificio que hizo por nosotros. Porque si no tomamos en cuenta el sacrificio que hizo por nosotros, estamos pisando la sangre de Cristo, ¿sí? Estamos haciéndole, no importa eso. Eso estamos diciendo. Si no tomamos en cuenta lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Entonces, dice que consideremos, dice, de pecado, dice, ¿no? Considerad, dice, a aquel que sufrió tal condenación de pecados, de pecadores, digamos, contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ah? Nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, Él nos ayuda. Él nos ayuda a caminar. Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Pero no es por eso que nosotros vamos a dejar también de llevar nuestro yugo. Dice, ¿sí? Tome su yugo y sígame, dice. ¿Y cuál será el yugo que tenemos que tomar para seguirle a Jesús? ¿Qué dice usted? Tome su decisión, estaba diciendo en otras palabras, ¿sí? Y sígame. Tome su decisión y sígame. Eso es lo que le estaba diciendo. Tome su yugo, decía, ¿sí? ¿Y cuál es el yugo? La decisión. Decisión que yo debo tomar de seguirle. Por eso dice la canción también, dice, he decidido seguir a Cristo, ¿sí? Y no vuelvo atrás. Entonces, no somos de los que restan, sino que somos de los que suman, ¿sí? Si no sumamos puntos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si restamos, se va a acostumbrar eso, ¿sí? Recuerde que nuestro cuerpo es vanaglorioso. ¿Cómo le puedo decir en otras palabras? A ver, para que entienda usted. Flojo es el cuerpo, ¿sí? Flojo, perezoso es el cuerpo. No sé si usted se da cuenta. Entonces, lo que uno hace, eso no más quiere hacer. Entonces, no hay que darle gusto, porque tiene que morir esta carne. Tiene que morir, sí o sí. Porque si está viva la carne, quiere hacer lo que quiere. Entonces, para eso es el ayuno. ¿Sí? El ayuno, ¿para qué? Para que sufra un poquito la carne. Y se debilite y no tenga fuerza. ¿Sí? Porque si no lucha, dice, contra el espíritu. Porque el espíritu es dispuesto para alabar a Dios, pero la carne se opone, dice, para que no hagáis lo que quisierais hacer para el Señor. ¿Sí? ¿Qué más dice? Porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, dice. Eso es lo que le estaba diciendo recién nomás. ¿Sí? Hasta la sangre. ¿Qué es hasta la sangre? Hasta la muerte.
eso. Entonces, si resistimos, dice, eso vivimos. Por eso dice, el que pierde la vida por causa de mí, la ganará. ¿Qué significa entonces? Significa que si nosotros perdemos la vida luchando contra las cosas, a favor de las cosas de Dios, digamos, ganamos. ¿Sí? Si perdemos la vida luchando a favor de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ganamos la vida. Pero si decimos, es muy pesado esto, no me gusta, dejo hasta aquí nomás, me rindo. El que se rindió, listo, ya está fuera. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de nuestras vidas, cómo están. Tal vez hablamos unas palabras que no convienen. Entonces, pensar, decir, Señor, perdona, no quiero, ayúdame, Señor, porque me vence la palabra. Entonces, el Señor va a cambiar eso. Porque el ser humano no puede cambiar. Entonces, nosotros no podemos cambiar. ¿Sí? Decimos que vamos a cambiar, pero no podemos cambiar. Y mucho menos a otra persona. ¿Sí? Entonces, el Señor es el que nos va a quitar ese ¿cómo se dice esto? Se dice esta costumbre, o no sé cómo se dice. Si estamos acostumbrados a hablar así, entonces el Señor nos va a quitar. Porque nosotros no podemos sacarlo. Entonces, si tenemos voluntad de seguir a Jesús, supongamos, entonces tenemos que tener fe para seguir y el Señor va a hacer la obra. ¿Sí? Nos va a limpiar de todo. Entonces dice, combatiendo, dice, contra el pecado, dice, ¿ves? Si combatimos contra el pecado, contra el diablo, ¿quién es el pecado en realidad? ¿Ustedes saben quién es el pecado? El diablo. Él es el pecado. Él es el padre de la mentira y del pecado. El diablo. Entonces, ¿usted con quién tiene que combatir? Con el diablo. No tiene que combatir entre cristianos. No haciendo apuestas aquí, ¿quién es el que más hace? Por eso no es por obras, es por gracia. Si fuera por obras, entonces yo acá ya estoy ganando mucho, ¿sí? Pero no es por obras. Entonces, lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque soy salvo. Porque soy salvo, tengo que entregar este mensaje. Para que otros se salven también. Es por eso que yo le digo a usted, comparte esto, lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Y también para que otros sean salvos. Tal vez no escucharon. Y tal vez no saben. ¿Sí? Entonces, si usted comparte el mensaje que estamos dándole acá, en esta transmisión, usted ya está predicando también. ¿Sí? Entonces, para que ganemos más, ¿qué? Más almas, más vidas, ¿sí? Más vidas para el Señor. Pero aquel que es avisado y si se pierde, ya no es culpa de nosotros, dice la palabra del Señor. Y si no es avisado, nosotros somos culpables. Entonces, me urge de estar aquí, frente a esta cámara, y decirles a ustedes que el Señor los ama y los está esperando. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y habéis, dice, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis, dice, la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? Él, por amor, nos va a corregir, ¿sí? Nos va a guiar por amor. Nos dice por eso, si nos ponen una prueba, supongamos, es porque nosotros, a ver si afirmamos un poco más al Señor. No es que estemos aquí por pasar el tiempo nomás, sino que en esta vida estamos con un propósito, dice, ¿sí? Entonces, hijo mío, dice, no menospreciéis la disciplina del Señor.
No menospreciéis, no reniegues con la disciplina, con la prueba que te pone el Señor. No, no reniegues, sino que alábale al Señor. Mejor alabanza, dice que es cuando uno le alaba, dice, por eso sacrificio de alabanza, dice que debe dar. ¿Cuándo? Cuando uno está en padecimiento. Es mejor que cuando uno está sano. A veces cuando uno está sano canta por cantar nomás, pero y cuando uno está enfermo, ¿sí? Entonces canta, pero desde adentro, no canta de los labios nomás, sino de corazón lo hace, ¿sí o no? Entonces eso es lo que le agrada al Señor. Cuando uno está enfermo, dice, por eso entonces sacrificio de alabanza debemos hacer, sacrificio de labios, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que pueda llegar allá arriba, dice, con una fragancia muy deliciosa, ¿sí? ¿Qué más dice? Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si te recibió por hijo, entonces no reniegues, no protestes. Alábale al Señor, ¿sí? No trates de ir al pecado, ni lo pienses si quieres ir al pecado. Arrepiéntete y ven a Jesús, ¿sí? Él te ama. Por eso dice aquí, al que ama, disciplina. Dios te ama, por eso tal vez estás, no sé, postrado en la cama, tal vez, pero te ama. Lo que importa aquí es que tenemos que salvar el espíritu. Si no, un día el espíritu, nuestro espíritu se va a ir. ¿A dónde se va a ir? A donde no tiene que ir, a donde va a ir el diablo. El diablo está destinado para ir a un lugar, ¿sí?, de tormentos, de sufrimiento. ¿Por qué? Por desobediente, por orgulloso. Entonces, nosotros no sigamos esos mismos pasos, sino que seamos diferentes, seamos como Dios quiere. Entonces, leamos la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué más dice acá? Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien, dice, a quien el padre no disciplina? Pregunta, ¿qué hijo es? Por eso es necesario disciplinar a nuestros hijos. Así el padre también nos disciplina, ¿sí? Entonces ese ejemplo tenemos que tomar. ¿Y cómo disciplina a Dios? Dirá usted tal vez, con azote. No disciplina con azote. Pero Él, donde hay pecado, no puede estar, ¿sí? Entonces, cuando te dejó solo, aprovecha el diablo. El azote de Dios es el diablo, ¿sí? Mire, a pesar que el diablo se revela, pero igual lo usa el Señor. Igual lo usa el Señor. ¿Para qué? Para corregir a sus hijos. Así que el diablo igual trabaja. Quiera o no quiera, igual trabaja el diablo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice que todo fue creado para Él. Potestades, principados, tronos. Fue creado todo para Él. ¿Sí? Entonces, cuando el diablo se revela, pero igual tiene que trabajar. ¿Cómo trabaja Él? Masacrando a los cristianos, al que es desobediente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace, esa es la tarea de Satanás. Cuando Dios le deja sola a la persona, ahí se apega al Satanás. ¿Para qué? Para destrozarle un poquito. Recuerda que Él vino a robar, matar y destruir. Si usted no se arrepiente pronto, eso es lo que va a pasar con su vida. Entonces, lo más pronto posible que hayamos pecado, tenemos que ir al Señor. No tenemos que pasar ni un segundo. ¿Por qué? Porque tal vez en esas 2 horas que perdió usted, 1 hora, no sé, media hora tal vez, no sé si le alcanzó para pedir perdón. Entonces, si no alcanzamos ese horario, ese momento, y nos sorprendió la muerte, ¿qué hacemos? ¿Y a dónde se vamos? Ese pecado ya nos lleva al infierno. No sé si usted
da cuenta cómo está viviendo. Usted tiene que cuidar su vida, de no pecar, de no seguirle al diablo, de no hacerle caso al diablo, porque le ofrece cosas bonitas. A usted, joven, jovencita, joven, varón, cosas bonitas le hace ver, pero su final es el asunto, es muerte. Entienda, querido oyente, su final es muerte. Eso es lo que le va a pasar a usted si usted le hace caso al diablo. Entonces, salga de ahí y venga a los pies de Cristo. Cristo le está esperando. Cristo le ama, Cristo le disciplina. ¿Por qué? Porque Dios es malo, ¿qué más va a decir usted? No es malo Dios. Dios no castiga a nadie, sino que simplemente Él se hace a un ladito. Cuando Él se hace a un ladito, usted queda al merced del diablo. Eso es lo que pasa. Entonces, Satanás aprovecha de hacer cosas. Y si usted no toma conciencia de arrepentirse, va a seguir el diablo. Pero si usted se arrepiente al momento, dice, Señor, pequé, Señor, ahí está, para recorrer al instante. ¿Sí? Eso. Entonces, por otra parte, dice, tuvimos, dice, a nuestros padres, dice, terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor, dice, al Padre de los Espíritus y viviremos. Pregunta. ¿Por qué no es mejor obedecerle al Padre que está arriba y viviremos? ¿Cómo viviremos? Por la eternidad. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por la eternidad. ¿Pero qué más? Y aquello, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Quién? Los padres terrenales. ¿Sí? Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos, dice, ¿de qué? De la santidad. Para que participemos de la santidad y estemos un día allá con el Señor Jesús, alabando a su nombre, ¿sí? ¿Qué más dice el último versículo? Dice acá, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna disciplina, por supuesto, pero corriges, pero se sana, ¿sí? Y nos hace pensar la corrección, ¿sí? Entonces, no se pongamos tristes cuando el Señor nos disciplina, sino que se pongamos gozosos. Pero es difícil, como dice acá, ¿sí? Ponerse gozoso en el mismo momento. Se enoja también la persona, ¿sí? Bueno, reniega también. Pero con el tiempo, 2, 3 días, una semana, analiza la persona, ¿qué pasó? Entonces, toma conciencia, ¿sí? Entonces se corrige la persona. ¿Pero qué más dice? Si no de tristeza, dice acá, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo fue ejercitado usted? Entonces, eso es lo que está hablando, ¿sí? ¿Cómo fuimos ejercitados? ¿Cómo fuimos criados? ¿Sí? ¿Con qué disciplina fuimos nosotros criados? ¿Sí? ¿Nos corrigieron bien? ¿Nos guiaron bien o no? Eso. Pero acá, si no nos guiaron bien nuestros padres, pero acá tenemos la palabra que nos va a guiar por un camino correcto, ¿sí? Esto es lo que le va a guiar correctamente, por el buen camino. Y esto no le grita, no le golpea, no hace nada, ¿sí? No es como dicen muchos, fuerte la palabra, mentira. Es una corrección, es una, o ¿cómo le puedo decir? A ver, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, digamos guía, ¿sí? Porque no me acuerdo la otra palabra. Lo que nos va a guiar por el buen camino es la palabra del Señor. Por eso dice acá, hijitos, dice, ¿no? ¿Dónde dice hijito? A ver, ¿dónde dice acá? Hijo mío, dice acá.
hijo mío, ven a mí. ¿Sí? En el versículo 5 dice, hijo mío, no menosprecies, dice, la disciplina. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos, ¿sí? Y bueno, que esto haya sido de gran bendición para su vida, que a usted que está del otro lado de la cámara y aquí también, ¿sí? Y que esto nos haga crecer un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Nosotros tenemos que avanzar un poquito más, cada día un poquito más, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar puntos, ¿sí? Para aumentar puntos para que podamos llegar hasta allá. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a ir para abajo. Y cuando vamos para abajo, estamos mal y Dios se pone triste. No entristezcamos el corazón de Dios, ¿sí? Por eso dice, no contristéis el espíritu, dice, ¿sí? El espíritu, cuando uno peca, se pone triste. Entonces, no pongamos el corazón triste de Dios, ¿sí? Sino que alegremos el corazón haciendo frutos buenos, ¿sí? Obras buenas. Recuerde que no es por obras la salvación, sino que ya nos regaló. Entonces hagamos la obra porque ya somos salvos, porque ya tenemos la salvación. Hagamos la obra. Eso, ¿sí? Entonces, vamos a orar, ¿sí? Pero sin antes decirle, si a usted le pareció bien esto, comparta, ¿sí? Comparta, suscríbase en el canal de YouTube, ¿sí? Y acá también, denle también un me gusta, tal vez, un ok, no sé cómo se dice, ¿sí? Pero comparta, ¿sí? Comparte este mensaje también con sus amigos, con toda su familia, para que ellos también sepan, ¿sí? Si usted es creyente, comparta. Si usted está por primera vez, también comparta. Pero si usted no lo entendió, analice, ¿sí? No se quede con eso. Pero no se vaya también a otro lado, porque no entendió. Analice, investigue qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? No se quede usted con eso y se va. Y después hace caso a sus amigos, y sus amigos son aquellos que van a obedecer a la palabra de Dios. Si no obedecen la palabra de Dios, no son sus amigos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si usted quiere alabar a Dios y a ellos no les gusta, bueno, no van a compartir lo mismo, en el mismo espíritu. Entonces, está fuera del ámbito de ahí, ¿sí? Entonces usted sígale alabando al Señor, glorifique su nombre, y sus amigos que son sus amigos se van a ver claramente, ¿sí? Comparta con sus amigos la palabra de Dios. Y si critican o murmuran, ya está claro que no son sus amigos. Sus amigos son por algo, nada más. Y no porque le aman y le respetan a usted, ¿sí? Entonces, tome en cuenta lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Y analice. Bueno, oremos. Se pongamos de pie. Los que estamos aquí también, y aquí usted también que está del otro lado de la cámara, póngase de pie. Glorifiquemos el nombre del Señor. Sí, le demos gracias en esta oración y le alabemos, ¿sí? Démosle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos habló el Señor, nos corrigió, ¿sí? Digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios. Muchas gracias por este día, Señor, bendito Dios. Muchísimas gracias, papá, por tu amor y tu misericordia, Señor. Santo eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios. Mi alma, Señor, te bendice, Señor. Alma mía, bendice a Jehová, bendice a Dios. Bendice a Dios. Glorifica a Dios, alma mía, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, bendito Dios. Glorioso Padre,
¿Cómo no te voy a Gracias por alabar, darnos la Señor? vida, Señor. Porque tú eres el dueño de mi Gracias por vida, esta Señor. palabra, Por eso Señor, te alabo, que nos Señor. ayuda, Te Señor, glorifico, que nos Señor. Bendito edifica, Padre. Señor Muchas Jesús, gracias, Señor. aprender cada vez más, Oh, Señor, de Santo tu Dios. palabra. Glorioso Gracias, Padre, Jesús. muchísimas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de eres Dios. tú, Sí, Señor. Señor. Bendito Padre. En el Oh, nombre de gloria a Dios. Jesús, Sí, bendito Señor. Padre. Muchas gracias, Señor. Yo Gracias, bendigo, Señor, Señor. a Sí, aquellos que están Señor. del otro lado, Señor, los bendigo, Sí, Señor. Señor. A los que van a escuchar mañana, Bendecimos su pasado, vida, Señor, los Gracias, bendigo, Señor. Jesús. Porque esto Gracias. queda grabado ahí, Señor, Gracias, y bendito queda, Señor. Señor, por mucho tiempo, Oh, Señor. bendito Bendito Señor. Padre, Aleluya. tú sabes por dónde vas a llevar tu Sí, Señor. mensaje, Señor, bendito Padre. Así que en tus manos, Señor, encomiendo, Sí, Señor, aquellas vidas, Señor. Sí, Señor. Bendito Bendice, Padre, Señor, alma mía. tú los harás Jehová, entender. Señor. Tu Espíritu, Señor, Todo tu santo convencerá nombre, de los Señor. pecados, dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey. Amado Dios, En el muchas nombre gracias. poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Sí, vamos cantando alabanza más. Gloria Sí, a Dios. alabemos al Señor y sigamos glorificando. A ver, vamos a seguir grabando, ¿sí? Puedo danzar con libertad.
alabando al Señor, hablando de la palabra del Señor, entregando este mensaje, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, nos veremos en el día de mañana a las 4, no se olvide, a las 4 tenemos la cita, ¿sí? A las 4 de la tarde. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.